La iglesia cristiana celebra y recuerda en el día de hoy el momento en que Jesús fue bautizado por Juan el Bautista. Este momento es crucial en la vida de Jesús porque da inicio público a su ministerio profético de las buenas nuevas de salvación. A la misma vez, es el momento crucial donde Dios hace clara su intención de que este es su Hijo, en el cual Él está contento y alegre porque ha asumido la misión que Él le ha dado. Pero en este tiempo me gustaría reflexionar sobre otro pasaje del bautismo. Es el pasaje que encontramos previamente al bautismo de Jesús en el Evangelio de Lucas. Nos dice el texto, como leímos en la lectura bíblica, que él iba por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo de arrepentimiento, de perdón de pecados. Es importante reconocer que para nosotros los bautistas y los evangélicos, la expresión, la experiencia, el momento del bautismo es un momento crucial, no solo en la vida de esa persona, de ese creyente, sino que también es importante, fundamental en la vida de la iglesia. Es cuando un ser humano decide hacer público su compromiso de amor, de respeto al Evangelio de las buenas nuevas de salvación. Y es el momento en que la iglesia recibe ese testimonio con gozo y con alegría. Pero para nosotros los bautistas, la expresión del bautismo es simplemente un mandato de Jesús para que nosotros hagamos testimonio público. Se puede convertir, como pasaba en el tiempo de Juan el Bautista, en un ritual, en algo simplemente para llenar un requisito religioso o un requisito social. En otros casos, simplemente el bautismo se había convertido en un elemento para ser parte de un grupo sin ningún tipo de consecuencias en la vida de esa persona. Pero Lucas nos dice claramente que el bautismo de Juan es el bautismo del arrepentimiento para el perdón de pecados. Y quiero detenerme en la palabra arrepentimiento. Arrepentirse no es solamente decir lo siento, lo cual siempre es importante. Arrepentirse significa confesar, poner delante de Dios el pecado que hemos cometido, mencionarlo, nombrarlo. Y luego hacer un compromiso de que ese pecado, esa maldad, esa acción no se volverá a hacer. Pero también el arrepentimiento significa aceptar las consecuencias de las acciones que uno ha tomado. Mucha gente cree que con arrepentirse ya es suficiente para no tener que asumir o recibir las consecuencias de sus acciones. No, el arrepentimiento significa lo siento, me comprometo a no volver a hacerlo, lo hice mal. Y entonces decir, asumo mis consecuencias y mis responsabilidades ante ese acto. Esto es importante ante los hechos que nuestro país experimentó y vio el pasado miércoles. No es suficiente ni que el presidente, ni que los líderes legislativos, ni aún los líderes de los movimientos que entraron al Capitolio se arrepientan. No, eso no es lo que deseamos. Lo que deseamos es que ese arrepentimiento conlleve un acto de confesión, de asumir y decir que lo hicimos mal, estábamos equivocados.
y un compromiso a cambiar su vida, a transformar su vida y no volver a hacerlo y asumir las responsabilidades de ese acto. Ese es el verdadero arrepentimiento. Y eso lo conocían muy bien los fariseos de aquel tiempo. Y comienza un diálogo, discusión entre los fariseos y Juan el Bautista, que comienza en el versículo 7 del capítulo 3 del Evangelio de Lucas. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Juan enfrentó y confrontó a los fariseos con su actitud de decir, pues, yo me bautizo simplemente para asegurarme, para estar seguro de que voy a entrar, que voy a ser parte del proceso de salvación. Los fariseos lo hacían simplemente como otro elemento más que llenar públicamente para que la gente lo respetara y lo siguieran en muchas otras ocasiones. No. El bautismo que Dios requiere de nosotros es el bautismo que está dispuesto, disponible a cambiar, a transformar la vida y hacer y crear una nueva vida. Una vida que sea distinta a la vida que hemos estado viviendo. Ante esta discusión, que la gran multitud que estaba presente escuchó y vio, nos dice el verso 10, y la gente le preguntaba diciendo, ¿y entonces qué haremos? Y esa es la pregunta que debemos hacernos en esta hora. ¿Y entonces qué haremos? No es el bautismo suficiente, no es la expresión pública suficiente. Lo que nos diría Juan es lo que es fundamental, lo que es esencial, es que demos frutos de nuestro arrepentimiento. Que nuestra vida demuestre que Jesucristo es el Señor de nuestra vida. Que el bautismo demuestre nuestra fidelidad al Evangelio de las buenas nuevas, a ese compromiso con la justicia, la paz, la integridad de toda la creación. Y a esa pregunta, la contestación de Juan es extremadamente importante. Juan le dice en el verso 11, y respondiendo les dijo, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Y después vinieron unos publicanos, que eran los cobradores dispuestos en aquel tiempo para ser bautizados, y les dijo, no exijáis más de lo que os está ordenado. Y dice que también le preguntaron unos soldados, diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y Juan le dice, no hagáis extorsión a nadie, ni calumnies, y contentaos con vuestro salario. Es claro, muy claro, que para Juan el Bautista, el bautismo es una expresión de establecer nuevas relaciones humanas. Es un compromiso ético de la forma en que yo trato a otro y a otra que está a mi lado. Si tengo 2 túnicas y mi hermano no tiene una, yo le doy una de ellas. Esos son los frutos del bautismo. Y nos dice que aquellos que cobran
el impuesto. Aquellos que manejan los negocios no defrauden, no mientan, no roben el salario a sus empleados. Hay que cambiar totalmente la vida. Y al soldado le dice, deja de utilizar la violencia, cambia tu forma de ser, no oprimas a tu hermano y a tu hermana. Sí, el bautismo es de arrepentimiento para perdón de pecados, pero ese arrepentimiento tiene que llevar frutos claros y contundentes. Sí, tiene que llevar frutos en nuestras relaciones de pareja, con nuestra pareja, donde no haya violencia ni física ni verbal. También en nuestras relaciones de familia, donde podamos tratarnos con respeto en medio y a pesar de nuestras diferencias. También de tratarnos justamente en la vida de nuestra iglesia, donde todos somos iguales a pesar de que somos distintos. Tratarnos distintos en nuestras relaciones de trabajo. Aquel que es jefe, tratar con honestidad, con justicia y con respeto a su empleado. El empleado que produzca de acuerdo a sus capacidades y a sus necesidades. El bautismo de Juan el Bautista, el bautismo que requiere Dios de nosotros también, que fue el bautismo que Jesús tuvo, fue el bautismo de cambiar nuestras relaciones humanas de pecado y de maldad. Ese es el punto del bautismo de Juan el Bautista. Cambiar nuestras relaciones y crear nuevas relaciones de amor, de paz y de justicia. Gracias, Señor, por tu palabra. Te pedimos, Señor, que seamos hacedores de ella en todas nuestras relaciones y que podamos siempre dar frutos de tu amor y de tu gracias para nosotros. En el nombre de Jesús oramos.